hoy en día no son los computadores los que se atacan. Eh, Ujú. lo que se atacan son las cuentas. ¿Cómo resguardo mis datos, sobre todo mis datos sensibles? Perfecto, está implementado, lo estamos ocupando. ¿Cuánto porcentaje le estamos sacando a esa utilización? Y esa es una tendencia que ahora estamos viendo más, sobre todo con el uso de la inteligencia artificial. En el caso de servicio al cliente, la adopción fue automática. Claro. La participación de las áreas de persona es primordial para la gestión del cambio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Autana Amplify. Hoy vamos a estar hablando con un invitado que lidera desde sus actividades extracurriculares, una cosa que nos llamó mucho la atención, pero él es uno de los que organiza los torneos de fútbol dentro del equipo, es un apasionado del deporte eh, y además está en una industria que a nosotros particularmente nos gusta mucho, que es la industria de bienes raíces. Hoy con nosotros, Cristian Mesa. Cristian, bienvenido. Gracias por estar acompañándonos hoy en este episodio. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno tenerte aquí y quiero comenzar ya de una vez entrando en materia y preguntándote, Cristian, cuando empezamos este proyecto de implementar un CRM, cuéntame cuál fue el principal desafío. Bueno, varios fueron, la verdad, como toda implementación tecnológica, hay muchos puntos que atender, hay muchos desafíos que poder encarar, analizar y desplegar posteriormente. Pero en el caso nuestro creo que, y es algo que creo que a muchas personas de la industria les pasa, sobre todo en la industria inmobiliaria, acá en Chile, creo que el principal desafío tiene que ver con, primeramente, entender, comprender y mapear muy bien los procesos, ¿ya? Así es. Em, Actualmente nuestra industria es un poco poca pegada a los procesos, ¿ya? Sobre todo la parte de venta, no tanto la parte constructiva, que es muy apegada a los procesos, ahí tienes el otro extremo, Claro, ¿ya? Pero a nivel de la venta inmobiliaria y de la renta inmobiliaria, que es otro de nuestros negocios, eh, falta mucho apego al proceso. Entonces es muy complejo implementar un software tecnológico que primeramente para poder ser implementado correctamente y para poder resolver una inquietud del negocio, tiene que sí o sí, por lo menos, tener un proceso depurado, documentado y conocido por todos los actores. Si no, es muy complejo implementar y creo que en un inicio ese fue el principal desafío que tuvimos que de cierta manera cubrir para poder después, posteriormente, hacer la implementación técnica de Haspot, ¿ya? Que también tuvo, obviamente, sus desafíos propios, digámoslo así. claro, correcto. Y qué bueno que mencionas eso. Quiero hablarte de dos cosas. La primera, cuéntanos un poco más de sus modelos de negocio, porque dentro de la industria inmobiliaria, ustedes tienen varias líneas de negocio y son líneas de negocio particulares, no son todas tradicionales. Entonces, cuéntame un poco de eso. Y luego, lo segundo que quiero hablar es ese mapear ese proceso, hacer esa línea de cómo vamos a gestionar a nuestros clientes, cómo fue. Pero partamos por entender un poco cómo son Sí. los procesos de euro. Mira, Euro se ha caracterizado por ser una empresa bien innovadora a nivel de negocios, ¿ya? Yo acá en Euro llevo 11 años y he vivido estas como adaptaciones que hemos tenido, Claro. considerando que tuvimos un estallido social acá en Chile y una pandemia a nivel mundial. Créeme que el concepto reinventarse ha sido parte de nuestro ADN, ¿ya? Claro, Y dentro de eso, como bien mencionaste tú, la línea clásica de venta inmobiliaria,
siempre fue muy bien llevada por Euro, siempre hemos sido una empresa líder a nivel chileno, y teníamos como de cierta manera muy bien consolidado ese modelo de negocio, ¿ya? Pero un poco por el roadmap que tenía el directorio y un poco también por todas las asesorías que tienen los directorios, Ujú. en algún momento, de cierta manera, se le indicó al directorio que un muy buen nicho de negocio nuevo para Euro y para Chile era el tema de renta inmobiliaria, ¿ya? El famoso concepto que se maneja mucho en Estados Unidos, que es básicamente poder ofrecer un servicio de arriendo de unidades construidas por nuestro holding, ¿ya? Claro, Entonces, ese fue el nuevo modelo de negocio que, posterior al negocio clásico de venta, se impulsó acá en la organización. Eh, de hecho, gracias a ese modelo de negocio, creo que Euro fue una de las pocas inmobiliarias constructoras que sobrevivió al tema de la pandemia y de la recesión económica que vino posterior. claro, Eh, Tuvimos niveles de ocupaciones tremendos en esas épocas, y claro, el desafío también cuando habilitamos este nuevo nicho de negocio fue buscar un software que pudiese administrar todo lo que es el back office que tiene este nuevo modelo, un modelo que era innovador en Chile. Yo me recuerdo que cuando me hablaron de este nuevo modelo de negocio, lo que se me encomendó a mí como líder tecnológico fue buscar un software que pudiese cubrir todos los procesos y todas las casuísticas que tiene este nuevo modelo, salir un poco de la caja de lo que ya se tenía a nivel de claro, clásica y poder buscar un software. En primer lugar, claro, se trató de buscar algún software más empaquetado, más world class, que pudiera cubrir las necesidades, pero acá, por lo menos en Chile, no había nada, nada, cero. O sea, ni siquiera era un modelo a nivel como de construcción de software que las empresas desarrolladoras estuvieran como consultando, ¿ya? claro, Entonces, ese modelo lo fuimos a buscar, no lo encontramos y finalmente buscamos un partner de software y en conjunto construimos ese sistema, ¿ya? Entonces ahí me bajo a la pregunta que me mencionaste tú anteriormente, que era cómo hicimos el roadmap de los procesos. Bueno, ahí tuvimos que hacer un roadmap gigante porque tampoco teníamos un proceso definido para el modelo de renta. Sí lo teníamos para el modelo de venta, pero para el modelo de renta no lo teníamos. Entonces lo tuvimos que construir, lo tuvimos que flujear, documentar, involucrar a todos los actores, porque es clave que se involucren todos los actores. Hoy en día, para que correcto, cualquier software tecnológico funcione, no solamente tienes que tener a los líderes comprometidos, sino que también a aquellos colaboradores que están como en la operación. Finalmente son ellos los que te entregan el detalle del filo, del fino de los procesos. Entonces, fue harta pega que tuvimos, entretenido, sí, desafiante también, pero creo que salimos bien. Y hoy en día Euro ha consolidado estos dos modelos de negocios y tenemos un tercer modelo que es un híbrido entre los dos, ¿ya? Dadas las circunstancias que hoy en día existen a nivel económico acá en Chile, está bien complejo comprar departamentos, claro, bienes en general. Claro, nosotros dimos otra vuelta de tuerca, nos volvimos a adaptar a la nueva realidad y hoy en día estamos manejando ambas unidades de negocio y un modelo híbrido que básicamente lo que hace es unir ambas unidades de negocio, en donde Euro como holding te permite a ti poder adquirir un departamento, otorgándote facilidades para el pie y asegurarte el arriendo en el caso de que seas un inversionista, por ejemplo. Ese es un modelo híbrido que une nuestros dos mundos y que la verdad es bien innovador. Y también estamos como en pos de robustecer un software que también administre este tipo de negocio. claro. Y qué interesante porque, eh, digamos, en nuestro proceso trabajando juntos, eh, era
entre otras cosas, era uno de los retos más importantes, es cómo consigo que un sistema como el CRM sea lo suficientemente flexible como para manejar un proceso tradicional, Ujú. pero luego manejar procesos no tradicionales dentro de la misma herramienta y que podamos consolidar toda la información de todos los prospectos, porque finalmente tu prospecto de renting eventualmente pudiera convertirse en un prospecto de compra tradicional y viceversa, tu prospecto de compra tradicional también pudiera convertirse en un prospecto de renting. Por lo que yo creo que este proyecto de implementación fue un proyecto súper enriquecedor para todos, porque era cómo adaptar una solución para poder manejar múltiples modelos de negocio. Y en esa línea tú mencionaste algo que a mí me gustaría que explicaras un poco más, que fue, bueno, cómo enfrentarse a un proyecto como este, ¿verdad? Y tú lo dijiste muy bien. Fue un trabajo interno duro, hacer todos esos flujos, mapear todos esos procesos. Pero, ¿cuál era la expectativa que ustedes tenían antes de comenzar a implementar, antes de iniciar ese proyecto? ¿Cómo esperaban afrontar ese proyecto de implementación? Sí, mira, a nivel de expectativa, yo lo homologo mucho con el resultado, o más bien la búsqueda final Ujú, que tú tienes cuando despliegas una herramienta de tipo CRM, y no solo de tipo CRM, sino que una herramienta, llamémosle transversal, muy claro, estratégica, muy corporativa, como fue HubSpot en Euro. Y básicamente la búsqueda y la expectativa era poder justamente eh, unir estos dos mundos, estos dos modelos de negocios en el concepto de, llamémosle contacto, llamémosle prospecto, como queramos claro, llamarle, cliente. eh, una de nuestras expectativas más altas era poder lograr hacer esa unión. Porque finalmente hoy en día, ¿qué nos ocurría a nosotros antes de Haspot? Es un trabajo que es evolutivo, o sea, hoy en día claro, todavía no estamos al 100 con eso, pero ¿qué nos ocurría antes de Haspot? Es que teníamos nuestros dos software core para ambas unidades de negocio, pero los clientes que existían en cada uno de esos software no se entrelazaban. ¿Qué quiere decir esto? Yo podía tener el cliente César Hernández en mi software core de ventas, que es MobiSuite, y tenía el mismo cliente César Hernández en mi software core de arriendo, que es Level GES. Y la vista 360 no la teníamos, ¿ya? claro, Entonces, aquí ese fue una de las principales funcionalidades que buscamos con Haspot, poder unir estos dos mundos, poder conocer a nuestro cliente desde un punto de vista más 360 y poder también, de cierta manera, con eso, entregarle un valor mayor del que hoy en día le estábamos entregando, ¿ya? Es claro, mucho más certero poder entender la necesidad que tiene un cliente cuando tú sabes que es un cliente que compró, pero que ahora nos pasó su bien para que nosotros lo administráramos. Entonces, ujú, hablando de otro tipo de cliente, o sea, de otro tipo de relación con el cliente. O sea, tenemos relación por ambos lados, por la parte de claro, venta, la parte de renta. Entonces, de cierta manera, las necesidades que él pueda tener pueden ser muy distintas a las que puede tener quizás un cliente que solamente nos compró, recibió su servicio postventa y ahí la relación con ellos, de cierta manera, en la operatividad terminó. ¿Ya? Versus cuando tienes un modelo de renta que la relación es mucho más continua, ¿ya? O sea, tú cada vez que tienes que cambiar el arrendatario, tú tienes que estar dejando el departamento en punto, con una puesta a punto bien rigurosa. En ese sentido, Level se caracteriza por tener una muy buena puesta en marcha de sus bienes antes de arrendarlo. Entonces, todo eso fue primordial. Fue primordial porque finalmente claro, tuvimos esa vista 360 y no solamente con los clientes, también con los bienes. Fue otro también de las expectativas que nosotros teníamos. Cómo poder ese bien, que en algún minuto fue venta,
cómo poder entender que después pasó a renta, ¿ya? Entonces, también tienes como esa vista 360 del bien, en donde tú, la idea con HubSpot es tener todas estas como características muy mapeadas, o sea, muy completo a nivel de información, ¿ya? Entonces, eso también fue una de las expectativas bien altas que tuvimos, poder lograrlo. Seguimos trabajando en eso porque si bien se implementó el software, hoy en día tenemos nosotros tenemos dos unidades de negocios dentro de HubSpot, una de level y una de venta. Ujú. Y claro, como bien dijiste tú, a nivel software, el contacto la unifica, ¿ya? Entonces es primordial tener sumamente ordenado eso para entender Sí, por qué input entraron, si fue por venta por renta, si se movió de uno al otro. Entonces, eso fue súper desafiante, pero sí es la expectativa que nosotros tenemos como a nivel bien corporativo, entendiendo que también cada unidad de negocio tiene su propia expectativa. Eso también es súper complejo porque en este caso nosotros Ujú. nosotros en Venezuela tenemos un dicho que es juntos, pero no revueltos. Entonces, yo necesito poder verlo todo, pero también necesito poder darle individualidad a cada una de las líneas de negocio. Exactamente. De hecho, el punto que acabas de tocar es clave, por lo menos en nuestro modelo, debido a que la renta y la venta son modelos de negocios muy distintos. Sí, Tienen claro. una velocidad totalmente distinta. La renta es mucho más transaccional, es mucho más del día al mes, y la venta es mucho más del año y es mucho menos Claro. transaccional. Entonces, la ductilidad que nos entregó HubSpot a nivel del módulo de sales, que es el módulo de venta, permitiéndonos poder crear N pipeline, Ujú. dependiendo la unidad de negocio, dependiendo la búsqueda que tuviese esa unidad de negocio, fue primordial. Y hasta el día de hoy se sigue explotando, ¿ya? Entonces Qué eso bueno. también, esa ductilidad que tiene HubSpot hoy en día, yo te digo que a nivel de implementación se aprovechó muy bien, pero siento que tenemos un sinfín de crecimiento por explorar. Sí, claro que sí. O sea, siempre hay oportunidad de mejorar, de optimizar, de encontrarle a cada uno de los procesos esos espacios de mejora. Y yo ahí te voy a hacer una pregunta porque hay un tema que, sobre todo desde el área de TI, es bien importante y me gustaría que lo mencionaras Ok. y que habláramos de eso, que es si bien tenemos 2 modelos de negocio, bien diferentes y tenemos esa flexibilidad como para manejar, diferentes tipos de negocio, ¿cómo eso se combina? Y sobre todo la agilidad que necesitas en tus modelos de negocio, ¿cómo eso se combina con la seguridad? Porque Mm, ese es otro ámbito que es súper importante. sí, sí, totalmente. Hoy en día todo lo que es seguridad o ciberseguridad, llamémosle, está muy inmiscuido en todas las organizaciones. Nosotros hemos tenido a nivel corporativo una maduración gigante en ese tema de ciberseguridad. Em, Quizás voy a hablar un poquito más de cómo hemos manejado a nivel corporativo la ciberseguridad para Claro, después sí, sí. entrar a cómo lo manejamos con el proyecto Haspot. Y básicamente ahí yo estaba liderando desde los principios de esta organización todo el tema de Ujú. ciberseguridad. Nosotros venimos trabajando hace aproximadamente 10 años con toda la suite de Microsoft. Esa suite nos ha permitido, de cierta manera, tener una línea base bien importante a nivel de administración de cuentas. ¿Y por qué Claro, menciono el tema de cuentas? Porque finalmente hoy en día todo el tema de ciberseguridad ha mutado. Hoy en día no son los computadores los que se atacan. Lo que se atacan son las cuentas, ¿ya? Son las cuentas de correo, son los accesos los que de cierta manera nosotros como área TI, con nuestra rama de ciberseguridad, tenemos que velar porque estén salvaguardados, porque no sean vulnerados. Y en ese claro. sentido, trabajar con la suite de Microsoft nos ha permitido siempre estar a la vanguardia.
hoy en día es a nivel del rubro nuestro, que es la construcción y las inmobiliarias, los temas de ciberseguridad siempre están en un segundo plano. ¿Ya? Nosotros no tenemos el nivel que tiene una banca, no tenemos claro, es algo súper lógico, finalmente tienes que pensar que esos rubros invierten en ciberseguridad, tienen departamentos de ciberseguridad, versus nosotros que a lo más, en el mejor de los casos, tenemos un recurso para poder gestionar todo eso. Entonces, con ese escenario es primordial tener una buena suite, un buen partner también, que te permita de cierta manera siempre estar a la vanguardia, que te permita de cierta manera también tener lo más innovador, tener las mayores automatizaciones para ese tipo de cotejamiento, de búsqueda, que tienen que ver con temas de ciberseguridad y vulnerabilidades. Y hoy en día ese fue el camino que nosotros transitamos, ¿ya? Nosotros empezamos con temas muy básicos, como era antiguamente tener un buen antivirus, que fuera muy transaccional. Después, básicamente, siempre preocupándonos de tener todos nuestros sistemas operativos parchados a nivel de servidores, a nivel de equipo. Pero ya después tuvimos que migrar a algo más avanzado. Nosotros hoy en día, en nuestra organización, contamos con un SIEM, que básicamente es un software que permite hacer análisis predictivo de las posibles vulnerabilidades que puedan tener nuestras cuentas. Y ese SIEM okey, básicamente, que es un ente inteligente que apenas detecta comportamientos anómalos, levanta alerta, levanta warning y correcciones, nos ha permitido tener una línea base bien robusta y muy alta en comparación a otras inmobiliarias y constructoras acá. Nosotros hoy en día estamos muy bien rankeados a nivel Microsoft, y es porque básicamente nos hemos apegado lo más posible a las recomendaciones que ellos dan, y eso de cierta manera nos ha permitido poder tener una robustez en cuanto a ciberseguridad que se nota mucho cuando vienen otras empresas o otros proveedores de software a implementar tecnología acá. Nosotros hoy en día hacemos un checklist de cosas que se deben cumplir ujú, antes de poder implementar tecnología acá en Euro. Y Autana no fue, o sea, perdón, Haspot no fue la exclusión. De yo cierta claro, manera, también se corrieron, y ahí entra un poco al tema de cómo hicimos convivir todo lo que ya teníamos de ciberseguridad con la implementación de Haspot de la mano de Autana. Y ahí básicamente lo que hicimos fue trabajar con lo que ya teníamos. Hoy en día nosotros, por ejemplo, el login a nuestro sistema es single sign-on. Entonces, la misma credencial que tú hoy en día tienes para tu cuenta de correo es con la que tú ingresas a Haspot. Eso ya te permite acortar muchas brechas, ¿ya? Muchas brechas que tienen que ver con el acceso, con la cuenta, eh, también todo lo que tiene que ver con el multifactor, que es primordial también poder tenerlo de cara a cualquier sistema. Hoy en día, de cara a cualquier claro, sistema multifactor es el desde. eh, Eso también lo hemos desplegado. Y básicamente cómo fuimos conviviendo en la implementación, que también es complejo, porque por lo general cuando tú implementas software, lo que haces como para facilitar esa implementación es entregar roles de superadmin que se llaman, que de cierta manera le permiten a aquel implementador poder moverse por todas las cosas que tiene el software, por toda la funcionalidad, explorar todo lo que tiene. Y si bien pasamos por esa instancia, hoy en día que ya estamos en una fase post implementación, que estamos como en una segunda fase de despegue de nuestro CRM, las cuentas de super admin están súper acotadas, están súper controladas, se construyeron roles y privilegios dentro del sistema que están homologados principalmente al cargo que tiene el colaborador. Esa es una práctica que nosotros hacemos con todo nuestro sistema, porque básicamente con eso acotas los accesos no permitidos y también facilitas las labores de soporte, porque finalmente cuando tú tienes un alta o tienes una baja en sistema, es el equipo de soporte el que hace esa operatividad. Entonces, si tú eso lo tienes muy bien ordenado, es muy fácil
que ellos puedan hacer esa labor y también en ningún caso se compromete los temas de seguridad de información, de accesos no claro. permitidos, de disponibilidad. Entonces, eh, esa conjunción de acciones que realizamos nos permitió poder tener el ítem de seguridad muy bien cubierto en la fase de implementación. Y qué bueno que lo mencionas, porque ese es un tema que para mí es súper relevante, sobre todo cuando estamos hablando de implementaciones complejas o tan grandes como la de ustedes, que es esa definición de roles. O sea, si yo tengo muy bien definido qué colaborador tiene qué rol y qué permiso le voy a dar a ese rol, después es mucho más sencillo organizar todos los temas de seguridad. Ujú. Pero esa definición toma tiempo y no todas las Sí. empresas están preparadas para tener esa definición. Y yo creo que en el caso de ustedes eso fue muy bueno, porque Ujú. igual, como tú dices, incluso después, post implementación, es mucho más fácil mantenerlo. Sí. Porque ya Exactamente. post implementación, yo puedo decir, bueno, mis colaboradores que van a estar operando todos los días la herramienta tienen estos roles, los colaboradores que solamente hacen labores de soporte van a tener estos roles y estos permisos, y mi partner que me apoyó y que me ayuda, ahora le puedo restringir los permisos a esta información exclusivamente porque ya post implementación el trabajo está listo. Así Totalmente. que, qué bueno que lo mencionas porque creo que eso es muy importante y ayuda con los temas de agilidad, porque al tener esa definición hecha, es mucho más rápido, es mucho más ágil el proceso para mantener luego los temas de seguridad. Ujú. Sí, correcto. Y yo tengo ahí una pregunta. Porque tú lo mencionaste muy bien, ya estamos en esta etapa post-implementación, y una de las cosas que suele suceder y que, digamos, nosotros, sobre todo los implementadores, los partners, solemos cuestionarnos es la adopción de la herramienta, que ya Ujú. está implementada, pero la están usando, le están sacando provecho, y aunque tú muy bien lo mencionaste, que hoy en día la están explotando, cuéntame. ¿Cómo percibiste tú ese proceso de adopción? Sí, ese tema es como primordial. O sea, creo que la gestión del cambio en un proyecto tecnológico es fundamental. Y si no es correctamente gestionada, no solamente por quizás por el área de TI, que siempre es como más el encargado de implementar, De con el impulsar, sí, negocio, claro, claro. con el negocio, siempre el área de TI con el negocio son como los encargados de implementar. Pero creo que, por ejemplo, la participación de las áreas de persona es primordial para la gestión del cambio, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono? Acá nosotros, nuestra área de persona, y específicamente el departamento de comunicaciones, trabaja muy de la mano con nosotros para este tipo de implementaciones, porque muchas veces hay lineamientos corporativos que sí o sí tienen que entregar los equipos de personas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre hemos tenido el apoyo del área de persona, siempre cuando ha habido algún software o alguna implementación tecnológica, se acompaña con comunicado, con comunicación a los colaboradores, y eso ha sido muy importante a la hora de la adopción, ¿ya? Ahora, ese es como el 40% del proceso de adopción, porque el otro 60% es netamente los usuarios, ¿ya? Ujú, Y ahí lo más importante y lo más complejo de hacer, como bien lo mencionaste tú, una vez que está implementado, es decir, perfecto, está implementado, lo estamos ocupando, ¿cuánto porcentaje le estamos sacando a esa utilización? Hoy en día, contándote la experiencia a nivel de euro, lo que nos jugó muy a favor, fue finalmente tener estas dos unidades de negocio que hemos mencionado en esta conversación. Porque ujú, finalmente, como las unidades de negocio tenían distintas necesidades, eso nos facilitó un poco la adopción. ¿Por qué? En el caso de la unidad de negocio de renta,
era urgente poder implementar un canal de servicio al cliente, ¿ya? Porque finalmente no estaba centralizada ese servicio de atención al cliente. Había muchos vectores y con el CRM logramos primeramente centralizar esa atención al cliente, Ujú, mostrar de cara a nuestros residentes un canal único y posterior a eso hacer una gestión óptima de cada uno de los requerimientos y de cierta manera muy analizada y muy llevada a la práctica por cada uno de los interequipos que tiene la unidad de negocio Level. ¿Y por qué menciono esto? Porque finalmente en cualquier negocio tú siempre tienes especialistas. claro. Y el caso de Level no es la excepción. O sea, hoy en día Level tiene una unidad comercial que es la que se preocupa de completar los edificios con arrendatario, pero también tienes una unidad que es de operación, que es más bien administrativa, que es la que está dentro del edificio, ¿ya? Entonces, cada uno de los requerimientos que puedan tener estos residentes puede ir a una u otra unidad. Y para Ujú, poder tener esa bifurcación de manera acorde, Haspot nos ayudó mucho porque finalmente pudimos armar nuestra etiquetera, pudimos generar el pipeline que está por detrás de la etiquetera y con los workflows que tiene, pudimos de cierta manera automatizar todas las asignaciones de los distintos tickets que nos iba generando nuestros residentes, ¿ya? ¿Y por qué te lo menciono? Porque finalmente, como no teníamos nada de eso, cuando se implementó, la utilización fue básicamente así, claro, automática. inmediata. Exactamente, fue inmediata. Entonces, eso nos favoreció mucho y también lo bueno que ese modelo, como resultó tan exitoso, hoy en día la inmobiliaria ya lo está replicando, ya lo tiene como armado y básicamente estamos en fase de despliegue con eso. Y también va a ocurrir lo mismo, porque finalmente hoy en día tampoco teníamos a nivel de SAC centralizada esa atención. Entonces, Claro. en ese sentido, la ventaja que tiene HubSpot, que como es modular, también permitió que cada uno de los módulos, nosotros contratamos 3 módulos de HubSpot, que fue el de Ujú, venta, el de marketing y el de servicio al cliente. En el caso de servicio al cliente, la adopción fue automática claro. y fue porque la necesidad estaba muy imperiosa. Y en el caso de sales ha sido un poquito más, llamémoslo, paulatina la adopción, porque finalmente creo que ahí en sales es donde más análisis y es donde más como músculo del negocio hay que desplegar, porque finalmente la dificultad que tiene Sales a nivel como de adopción y de implementación es que tiene que sí o sí integrarse con tu sistema core. Si no se integra Sí, con tu sistema core, es muy complejo poder desplegarlo, porque finalmente en tu sistema core llevas la operatividad del flujo. Y la idea es que con Haspot hagas un complemento y lleves la parte de seguimiento de tu flujo en Haspot. Entonces, son claro. herramientas que se complementan. Y ahí es Ujú, donde básicamente la adopción es más compleja, pero es porque finalmente el flujo es más complejo. Entonces, claro. hemos tenido como distintos grados de adopción, pero como te explicaba, a nivel general fue fácil adoptar porque nuestra empresa estaba en un nivel de maduración que sí o sí necesitaba tener un CRM. O sea, hace mucho tiempo que se estaba en búsqueda de un CRM. eh, Vimos varios, y finalmente, claro, ahí se fueron muchos los factores que se conjugaron para poder decir, Haspot es, y vamos por Haspot y despleguemos, ¿ya? Claro, claro. Y mencionaste algo que me gusta mucho, que es que no pasó por un solo equipo. No es que el equipo de ventas solo impulsó la adopción o que el equipo de atención al cliente solo impulsó la adopción, sino que Mm. fue la combinación de varios equipos, incluyendo el equipo de personas. Sí. Porque
en muchas organizaciones el adoptar una herramienta pasa por un solo nivel. Y Mm, yo soy de los creyentes que adoptar herramientas, sobre todo cuando representan un cambio de procesos, cuando representan un cambio en la organización, tiene que pasar por muchos interlocutores, entre esos el equipo de personas. Y esa es una tendencia que ahora estamos viendo más, sobre todo con el uso de la inteligencia artificial. Hace poco estaba viendo una noticia que Klarna, que es una compañía financiera en los Estados Unidos que hace préstamos, está combinando sus dos departamentos, el departamento de inteligencia artificial con el departamento de personas. Y es porque han entendido que la adopción de la inteligencia artificial, como muchas de las herramientas que tenemos que adoptar, pasan sí o sí por ese departamento de talento y de recurso mm, humano. Y eso me lleva a preguntarte, ustedes dentro de Euro y dentro de Level, ¿cómo están utilizando la inteligencia artificial? mm. Cuéntame qué están empezando a hacer. Mira, diste con un tema muy relevante. Eh, Acá un poco mi cargo de líder tecnológico justamente apunta a poder adoptar nuevas tecnologías, nuevas funcionalidades que van saliendo y obviamente el tema de la inteligencia artificial está eh, en primer plano, ¿ya? O sea, Claro, por todos lados tenemos inteligencia artificial, en las noticias, uno ve los avances que claro, uno está muy lejos de eso, pero finalmente es lo mismo que ocurrió cuando salió Internet, o sea, nunca, si tú te vas 20 o 25 años atrás, era tener este tipo de instancias en donde pudiéramos estar en línea, era bastante lejano y ahora hoy en día a un sí, clic está logrando hacer eso. Entonces con la inteligencia artificial es básicamente lo mismo. Lo que quizás hoy en día vemos nosotros muy lejano, en un par de meses o en un año lo vamos a tener a la mano. Entonces, en ese sentido, nosotros como área tecnológica no hemos querido estar al margen y hemos estado trabajando justamente en la adopción de lo que es la inteligencia artificial y un poco nuestro fin o nuestro objetivo es poder hacer esa adopción, pero de manera muy responsable y muy cuidadosa, velando claro, por los temas de seguridad, porque finalmente hoy en día el factor de seguridad está en todas las dimensiones de la tecnología. correcto, Entonces, correcto, la premisa era aquí, ¿cómo podemos desplegar o cómo podemos trabajar en la adopción de inteligencia artificial sin transgredir todo lo que tiene que ver con ciberseguridad? Entonces, finalmente, lo que nosotros hemos estado haciendo y la línea que hemos ido como depurando es, eh, obviamente, como buenos partners de Microsoft, ir viendo las alternativas que la inteligencia artificial de Microsoft nos brinda. Hoy en día nosotros estamos trabajando de lleno con Copilot como nuestra inteligencia artificial corporativa bien, y básicamente porque hoy en día, al ser partner de Microsoft, todas nuestras cuentas corporativas viven en Microsoft y eso nos permite poder utilizar el Copilot Free, que es la versión más gratuita, eh, de manera súper protegida. O sea, hoy en día tú vas a los sitios web y está llena de inteligencia artificial, le escribes al prompt, pero todo eso que tú escribes y todos esos resultados quedan abiertos para todos, porque finalmente esa es la lógica de la inteligencia artificial, que existe un aprendizaje por detrás y que lo que tú preguntaste o el resultado que a ti te entregó, también después lo pueda reutilizar otra persona, ¿cierto? Ese es un poco, así de cierta claro, manera se va entrenando la inteligencia artificial. Nosotros no estamos ajenos a esa lógica, pero dentro de eso entendemos que también es primordial poder resguardar o tener ciertos resguardos de lo que se pregunta, de los resultados. Muchas veces se ocupan, por ejemplo, estas guías para construir una presentación. Quizás a veces puede ser utilizada para construir una presentación de un directorio o de una gerencia donde hay información sensible. Entonces, teniendo todos esos vectores, nosotros optamos por
llevar un poco el tema más tranquilo e ir transitando por esta inteligencia artificial que nos ofrece Copilot, que al estar en nuestro entorno corporativo, tanto las búsquedas como los resultados quedan dentro de este entorno Están corporativo y no quedan privados en y cuestión del están resto. claro. Que Exactamente. además es Entonces, una de las cosas más importantes hoy en día en la implementación dentro de las empresas de la inteligencia artificial, que es cómo resguardo mis datos, sobre todo mis datos sensibles, cómo protejo que los modelos no revelen información que, digamos, para mí como empresa eh, es importante o es relevante. Una de las Ujú. cosas que nosotros hemos visto en algunas implementaciones, incluso ha salido en las noticias de cosas que pasan con la inteligencia artificial, es, por ejemplo, eh, hablar con un chat y que el chat te diga cuál es el query que le está haciendo a la base de datos donde está buscando la información. Entonces, esas son medidas que uno tiene que tomar y tiene que proteger esa información que está disponibilizando, incluso si no la estás disponibilizando, sino que solamente la estás usando de carácter interno. Como tú bien lo decías, cada colaborador tiene niveles de acceso distintos y no puedo darle a todos acceso a toda la información. Sí. Así que me gusta mucho que eso lo estén tomando en cuenta y lo estén considerando. Y en ese sentido, ¿qué funciones o qué actividades, sobre todo de estas actividades repetitivas, tú sientes que ya ustedes están liberando y descargando en la inteligencia artificial? Sí, mira, ahí hoy en día nosotros estamos en el peldaño inicial, por decirlo. Estamos evangelizando. Esa es la palabra que ocupo yo. Qué bueno, Porque finalmente tenemos que lograr 2 cosas. Primero, adoptar Copilot, ¿cierto? Y eso, claro, a través de, nuevamente entra el equipo de personas con los comunicados, en donde se indica que la inteligencia artificial corporativa es esta y no otra. Estamos como en esa claro, fase, pero a la vez también desde el lado de TI y desde el lado de ciberseguridad, de cierta manera también tenemos que ir un poco eliminando estos posibles vectores de otras inteligencias artificiales que están disponibles en la web y que los colaboradores obviamente van a tratar de utilizar, porque finalmente el claro, colaborador busca lo que más rápido le solucione la necesidad. Y por supuesto, está súper bien, pero nuestro rol y nuestra responsabilidad de cierta manera es poder limitar o hacer un rayado de cancha, como se llama, sí, claro, para que de cierta manera no hayan vectores o no hayan posibles amenazas en eso. Entonces estamos trabajando en 2 dimensiones. Una es la adopción de Copilot y la otra es el, entre comillas, bloqueo de otras inteligencias artificiales que en este minuto nosotros no queremos que sean mayormente utilizadas por nuestros colaboradores. Finalmente, si uno va a hacer una consulta muy puntual, está bien, tampoco podemos bloquear todo, pero ya cuando ves que el uso es como en la operación, es ahí donde se pone complejo el tema, ¿ya? Y claro, eso es lo que básicamente hemos tratado como de limitar. Entonces, hoy en día estamos como en esa fase de adoptar y de segurizar la inteligencia artificial y en otro estamento, más como desde el punto de vista de tecnología, más desde el área de TI, estamos ya empujando automatizaciones de procesos, creaciones de paneles de reportería. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos un data warehouse en nuestra organización y hoy en día, por ejemplo, la confección del panel de reportería que muestra el indicador ya se está haciendo con inteligencia artificial. Yo ya estoy qué piloteando hoy en bien, día conexión a nuestro data warehouse. Teniendo la fuente de datos, yo le digo al prompt, favor, créame este panel considerando, considerando estas dimensiones, considerando estas métricas, y la inteligencia artificial lo hace en 2 minutos, ¿ya? maravilloso, Entonces, por ejemplo, eso, es un, digamos, es una piedra angular para el despliegue, ¿ya? Porque entregando esa facilidad, lo más probable es que las áreas vayan solas haciendo el traspaso, ¿cachai? Entonces, claro, eso es muy importante
pero también en mi rol como un poco de descubrir todo lo que hoy en día podemos hacer con la IA, hay tareas muy operativas que también la IA es muy inteligente y te sirve mucho. Por ejemplo, algo muy higiénico que son las minutas de las reuniones. Eh, tal cual. Hoy en día Copilot me hace todas las minutas de las reuniones, entonces yo no, ya no estoy perdiendo tiempo haciendo eso. Me entrega un resumen al final, se lo enviamos a la gente que asistió y quedamos todos en contexto de lo que ocurrió. Aquel que no pudo ir también se puede subir y también se dejan un poco los compromisos, las tareas de Claro, seguimiento también lo hace. Entonces, primordial. Hoy en día también la ventaja que tiene Copilot, creo yo, con respecto a otra IA, no he utilizado ni Genesis ni otra IA digamos, de otros proveedores, pero, por ejemplo, algo que es muy bueno dentro de Copilot, ya hablando de la versión Pro, es claro. que tú lo puedes embeber en tu ofimática. Entonces, hoy en día, yo si abro un Excel, abro un Word, abro un PowerPoint, yo Ya tengo mi lo tienes asistente de ahí, inteligencia artificial ahí. Entonces, lo que le pregunte o lo que necesite él, pum, me asiste. Entonces, eso claro. también le estamos viendo funcionalidad y usabilidad, y por ahí estamos como haciendo la exploración, ¿ya? Qué bueno. Y además qué bueno que ya estés en la etapa exploratoria, que ya estés probando cosas, que ya estés viendo, que de alguna manera tu equipo ya esté sacándole provecho. Eso es muy bueno porque, digamos, eso habla de nuevo del carácter innovador y de estar siempre a la vanguardia de Euro, que es que ustedes pueden de manera ágil empezar a incorporar todas estas herramientas. Ya estamos por terminar y en ese sentido me gustaría preguntarte si tú tuvieras que recomendarle a alguien eh, después de tu experiencia y, digamos, con todo lo que estás haciendo ahora, si tuvieras que hacerle una recomendación, ¿por dónde partirías? ¿Qué le recomendarías a las empresas que están iniciando sus procesos? Y te voy a dar un abreboca a esto, porque es una de las cosas que más vemos en las organizaciones que están empezando con inteligencia artificial, y es, tú hablaste de organizar los procesos, de organizar a las personas, y lo vimos durante nuestra conversación, pero ¿qué le recomendarías en términos de organizar los datos? Mira, en términos de organizar los datos, yo creo que lo primero a lo que se debe apuntar es poder centralizar. Yo creo que hoy en día la centralización del dato es muy importante, primordial, porque finalmente cuando tú tienes muchos sistemas legados y esos Ujú, sistemas legados te generan mucho valor a nivel de datos, pero no los puedes centralizar, no los puedes cruzar entre sí, creo que tu negocio final está perdiendo un valor gigantesco con la data, ¿ya? Creo que hoy en día a nivel de datos es primordial poder centralizar la información y obviamente en ese proceso de centralización cuidar la disponibilidad, cuidar ciertamente el acceso al dato, que son cosas de la tríada de ciberseguridad que son primordiales también tener, pero creo que como concepto y como recomendación global, creo que poder centralizar los datos, tenerlas en un almacén común, hoy en día es muy importante porque finalmente con eso tú vas a tener la visibilidad 360 de todos tus negocios. claro, Eso es primordial porque finalmente si tú no tienes esa mirada, no tienes cómo generar un valor mayor aún, porque finalmente cada uno de tus negocios probablemente va a generar valor, pero cuando tú haces que ese valor sea más corporativo y sea más colaborativo, es cuando justamente tú tienes la mirada 360. Si no tienes esa mirada 360 de tu información, es muy complejo detectar dónde estás generando más valor, dónde estás generando menos, y poder de cierta manera ir haciendo los ajustes necesarios para poder tener como cierta base, cierta línea base a nivel de tus distintas unidades de negocio. 100%. Cristian, qué bueno haber podido conversar el día de hoy, qué bueno tenerte con nosotros.
Si alguien más quisiera conversar contigo, si quisiera compartir estas experiencias contigo, ¿dónde te puede ubicar? Mira, yo no soy una persona tan activa en redes sociales, la verdad, siendo bien sincero. Soy más bien un poquito vieja escuela. Pero nada, me pueden ubicar acá en Euro, como les decía, llevo bastante tiempo acá. Me pueden ubicar también con nuestros partners, Microsoft, nuestros partners Austana, nuestro partner Movisuite, nuestro partner Neuland. Ahí de cierta manera me pueden ubicar. En LinkedIn obviamente también estoy, buscan como Cristian Mesa y si tienen alguna duda, algo que yo les pueda colaborar, estoy súper abierto. A mí me gusta mucho tener estas interacciones. Así que nada, básicamente el que me quiera contactar siempre va a tener una respuesta positiva de mi parte. Qué bueno, qué bueno. Hoy la verdad es que fue una excelente conversación, una conversación muy rica. Hablamos de diferentes modelos de negocio dentro de la industria inmobiliaria. Hablamos de, bueno, lo que hay que hacer y todo lo que hay que preparar para poder implementar una nueva herramienta como es un CRM. Y hablamos de la adopción, de cómo adoptar nuevas herramientas y por qué es importante involucrar a múltiples equipos, el equipo de personas, el equipo de marketing, el equipo de ventas, cómo tenerlos a todos dentro de la participación del proyecto. Hablamos de inteligencia artificial y de las cosas que ya podemos hacer en la industria inmobiliaria para empezar a dar esos primeros pasos y experimentar. Y finalmente hablamos de por qué es importante tener una vista 360 de tu negocio, poder incorporar todos los datos y tenerlos en un sitio donde los puedas cruzar, donde los puedas accionar. Fue una conversación increíble, Cristian, mil gracias. Como siempre, nosotros, el equipo de Autana, está disponible para ayudarlos y atender a cualquiera de sus preguntas. Nos pueden ver en YouTube, en Autana Amplify, en el resto de las redes sociales como Autana y a mí, si quieren eh, hablar conmigo, hacerme preguntas, conocer un poco más de lo que hablamos en la entrevista del día de hoy. César Hernández C. en LinkedIn. De nuevo, Cristian, mil gracias por acompañarnos. Muy buena la conversación de hoy y a todos muchísimas gracias. Vale, muchas gracias por la invitación, que estén bien.